continuar, ahí está, con la clase que venimos hoy, que tiene que ver, bueno, qué efectos produce las tecnologías hoy en nuestros días, ¿no? Si bien este texto que trabaja Camels tiene unos años, está hablando puntualmente de nuestro contexto, ¿no? En particular, esperen que voy a admitir. Bueno, sabemos que las tecnologías de la comunicación y de la información están, como hablaba recién, ¿no?, contándoles este ejemplo de los chicos, trayendo nuevas maneras de relacionarnos con los otros. Pero hay tareas, ¿no?, que se marcan como tareas de reproducción de la vida, decía Camels, que no pueden mercantilizarse, que no se pueden desarrollar a través de una pantalla. El vínculo con una persona, yo no lo puedo desarrollar a través de una pantalla. Sin embargo, se da, ¿no? Si nosotros hablamos de la naturalidad de la sociabilización, siempre se hace con un otro y siempre se hace en presencia del otro, no utilizando como intermediario una tecnología. Pero sin ir más lejos y hablando de relaciones, por ahí de relaciones afectivas o relaciones amorosas, también existe, ¿no?, la tendencia de buscar parejas a través de aplicaciones. Y muchas se conforman como pareja, digo, ¿no? Digo, pero fíjense en cómo intervino una pantalla, ¿no? Intervino un aparato para que dos personas se pudieran conocer. Pero, o sea, como decíamos recién, hay actividades que no pueden dar este uso de mercantilización, ¿no? Porque necesitan de puesta material y puesta efectiva del cuerpo. No, nosotros, para relacionarnos con el mundo que nos rodea, utilizamos nuestro cuerpo, utilizamos nuestros sentidos. En el simple hecho, ahora, por ejemplo, si yo hablo de manifestaciones y hablo de aspectos más sensoriales, no es lo mismo ver una pantalla, ¿no?, en el sentido sensorial, que mirar una pantalla. Yo puedo ver a la pantalla, yo no puedo mirar la pantalla. Es decir, esta manifestación corporal, que sería mirar, no lo puedo hacer con una pantalla, no lo puedo hacer con un celular, ¿sí? Fíjense, de hecho, ustedes me ven la mitad del cuerpo, yo a ustedes también, ¿no? Claramente, a los que tienen prendido la cámara, les veo solamente una parte de su cuerpo, y no puedo ver toda su expresión corporal, ¿no? Más allá de que estamos sentados por ahí, que no se involucra mucho el cuerpo, y algunos, y es mi caso, muevo mucho las manos cuando hablo, ¿no? Hay expresiones corporales, que pueden ser en los pies, pueden ser en las manos, puede ser de cualquier parte del cuerpo, porque nuestro cuerpo expresa y nuestro cuerpo se comunica, ¿no? Pero sin embargo, en este ejemplo que decía en la clase ahora, nosotros vemos la mitad de la otra persona, no vemos toda la expresión corporal, todas las manifestaciones, ¿sí? Dentro de las tareas de reproducción de la vida se encuentran trabajos de cuidado, por ejemplo, de la tierra, de la casa, animales, personas, que dan sostenimiento también a una vida social y a una vida claramente económica, porque uno trabaja y tiene una remuneración económica. Y a la vez que extiende la vida social con nosotros, ¿no? Creo que a todos por ahí nos ha pasado esto de estar trabajando, estar en un trabajo, sociabilizar y crear vínculos, ¿no? Más genuinos y más afectivos con las personas que compartimos un espacio laboral, ¿no? Y se han formado amistades inclusive. Extiende nuestra vida social esto. Y en el contexto de pandemia, porque esto fue escrito durante la pandemia, ¿no? Son consideradas y fueron consideradas trabajos esenciales, ¿no? El cuidado de personas era considerado un trabajo esencial, bueno, de alimentos, bueno, hubo varios rubros que eran considerados trabajos esenciales porque no podían sustituirse frente a una computadora o frente a un celular, ¿no? Habría también que agregar que trabajos históricamente invisibilizados, no remunerados o precarizados también, ¿sí?
que no fueron considerados esenciales en ese momento de la pandemia, y como resultado muchas personas quedaron sin su empleo, de hecho. Y ahora, ¿qué pasa con esta, Campbell se la llamó tecnocrianza, ¿no? Que no es posible de ser desarrollada en niños y en niñas, que se encuentran en proceso de constitución subjetiva, es decir, no puede intervenir ahí la tecnología para favorecer los procesos de crianza, porque recordemos, como vimos en algunas clases anteriores, la corporidad es una construcción que se da con los otros y es una construcción subjetiva, propia de cada persona. Y esa corporidad se construye con un otro, en el vínculo que tenemos con nosotros. Y la crianza forma parte de la constitución subjetiva de una persona, a la cual esos referentes afectivos, ¿no?, que intervienen en la crianza de un niño o una niña, prestan un yo auxiliar para la constitución subjetiva de aquel niño, ¿no? Y claramente la tecnología no puede cumplir esta función corporizante, ¿no? Bueno, y ahí Daniels vuelve a este principio que ya lo mencionamos anteriormente, donde decía no hay vida posible sin cuerpos ni cuerpos sin otros, ¿sí? Porque se conforma la corporidad con estos otros. Y claramente este uso intensivo y masivo de las pantallas propone pensar con prudencia los usos, espacios, los tiempos, ¿no? Especialmente cuando hablamos de infantes, ¿no? Al tiempo que nos permite también resaltar las demandas de los feminismos, de los movimientos sociales, contra la precariedad de la vida en general. Cuán esencial se hace hoy tener, a lo que se refieren, ¿no?, con estas demandas, es que lo que demandan es cuán esencial es el uso, ¿no?, el uso y tener hoy en día una vía de comunicación tecnológica, ¿no? Digamos, uno sale de su casa y tiene que tener el celular por cualquier cosa, inclusive se hace extensible en el trabajo. Sin ir más lejos, bueno, ustedes saben que estoy en el grupo y que mi celular está, ¿no?, el número de mi celular, que es mi celular privado, no tengo un celular para el trabajo y uno para mi vida privada, ¿no? Y siempre les digo, bueno, respondo los WhatsApp en la medida que puedo, en un horario prudente, ¿no?, etcétera. Pero claramente me llegan también, digamos, WhatsApp en cualquier horario, por eso lo tengo desconecto los datos y dejo llamadas por urgencia, ¿no? Pero, fíjense que al alcance estamos hoy de todo. ¿Y en qué momento pasó a convertirse, por ejemplo, el número de celular de una persona en un dato público de libre acceso? De libre acceso porque pueden recurrir a llamarte a cualquier hora, ¿no?, a mandarte un mensaje a cualquier hora, sin tener en consideración que la persona no está trabajando en ese horario, no está disponible en cualquier momento y a cualquier día. Después depende, obviamente, del usuario, por ejemplo, en mi caso, de cuándo quiero responder ese mensaje que ya me ha llegado, ¿no? Respetando y tratando de poner como un encuadre. Pero el celular suena de todas maneras, ¿no? Entonces, fíjense, hasta con este ejemplo digo, qué imprescindible se ha hecho y qué libre, ¿no?, se ha hecho, donde las personas muchas veces traspasan esos límites. Me pasa en el colegio que siempre decimos, desde el equipo decimos, que los comunicados sean por el cuaderno de comunicados, que no sea una charla en la puerta, que no sea le mando un WhatsApp a la señora y le aviso tal cosa, porque se pierde información, ¿no? Entonces después andamos ubicando por todos lados de dónde salió esa información o qué sucedió, etcétera. Se ha vuelto súper regular este uso, ¿no? Para cualquier cosa, para el trabajo, para el colegio, para un montón de situaciones. Y claramente, cuando nosotros hablamos de los procesos de crianza de los niños, estos tipos de encuadre que recién mencionaba, por ejemplo, el uso de WhatsApp
para asuntos educativos en la escuela, es decir, los padres para la escuela, ¿no? Digo, también están los niños ahí metidos, ¿sí? Igual que me ha pasado muchas veces de ver a madres amamantando, ¿no? A sus hijos pequeños, y mientras los amamantaban con un brazo así, con el otro tenían el teléfono celular usando, ¿no? Cuando en realidad este acto no es solo alimentar, ¿no? Es un acto afectivo, de intercambio, vincular recíproco, ¿no? Y el niño ahí está dando todo su afecto y no está la reciprocidad porque esa madre está con el celular en la mano, no está intercambiando, ¿no? Caricias, miradas, bueno, manifestaciones. Y este proceso, antes que se me vaya, es a este proceso que recién decía del ejemplo de la madre con el celular, ¿no? El bebé, a la vez que se alimenta, está mirando a su madre, ¿no? Está tratando de promover esas caricias, ¿no? Afectivas, que no las está recibiendo, ¿no? No hay reciprocidad porque la madre está con el celular. Este proceso es un proceso de subjetivación, me tenía que trabar, de subjetivizante, ahí está. Ya llevo 8 horas trabajando, más, 9, vamos. ¿Por qué? Porque Campbell habla de que las manifestaciones es parte de la corporidad y son subjetivizantes, ¿sí? Conforman a ese sujeto. Y si este niño no los está recibiendo recíprocamente porque esa madre está con el teléfono, no está promoviendo, ¿sí? Está descorporizando o desubjetivizando, ahora me salió bien, a este bebé, ¿sí? Que está conformando su propia identidad, su subjetividad, sus intereses, ¿sí? Bueno, y cuando Campbell realiza esta descripción, ¿no? En los tiempos pandémicos, va marcando algunas paradojas, ¿sí? Con este efecto de la tecnología. La primera paradoja es la de aislamiento y comunicación. Y él lo que dice en esta primera paradoja es que las pantallas tienden a aislarnos individualmente. Ya lo vemos en una conversación, por ejemplo, donde hay un encuentro entre dos personas o más personas, un encuentro cara a cara, un encuentro de los posta, diría, ¿no? Presencial, digamos. Y en el medio de esa reunión aparece el teléfono, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy hablando a una persona y la persona está con el celular. Y me ha pasado muchas veces de llamar la atención a alguien y decir, bueno, pero no me estás escuchando, ¿no? Porque no me está mirando, sino está mirando el celular. Dice, no, yo te estoy escuchando aunque no te esté mirando, ¿no? Estoy escuchando lo que estás diciendo. ¿Estás oyendo o estás escuchando? No es lo mismo, lo vimos en las manifestaciones, ¿no? Porque ¿cómo puede una persona prestarte atención a lo que estás diciendo? A lo mejor repite alguna palabra de la que dijiste. Digo, pero ¿cuánto entendió de lo que le dijiste si a la vez está con un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces esto empieza a aislarnos la tecnología. Estas pantallas no son solo un medio, dice Campbell, sino que se instalaron en nuestra cotidianidad como una costumbre que permite la creación de un encuentro virtual, comunicación y también aprendizaje. A ver, estamos comunicándonos y estamos aprendiendo, ¿no? Gracias a la pantalla, porque no todos, si yo diría, bueno, vamos a encontrarnos en un lugar, ¿no? Poner un lugar, por ejemplo, donde yo tenía la sede, que ahora la sede, que es Malvinas, Argentina. Y digo, ¿quién de ustedes puede venir a Malvinas a estar en la clase? Nadie, ¿no? No tendría clase entonces. Nos permite la virtualidad, tiene un montón de beneficios y también tiene un montón de contras, ¿no? Hay que ver cómo la utilizamos, es el tema, porque están y llegaron para seguir, ¿no? Avanzando, pero lo que propone Campbell es
bueno, prestar atención en las infancias y también cómo mediamos el uso, qué uso le damos a la tecnología, cuánto tiempo, para qué lo necesitamos. Si yo les digo, no sé, a mí se me ocurre cocinar locro, por ejemplo, que no sé hacer, me encanta. Se me ocurre cocinar locro, yo no sé hacer locro. ¿En dónde me voy a fijar? Y seguramente voy a entrar a Google, voy a mirar la receta para poder hacerlo. Es una forma que tenemos para poder saber y conocer un montón de cosas y forma parte de nuestra cotidianidad. De hecho, hoy yo tenía que hacer una facturación, no sabía el monto porque había aumentado, no sabía el monto, tuve que entrar a Google, no lo encontré, tuve que pedirle a alguien que me lo pase. Soy muy mala todavía con la tecnología, pero digo, para todo lo que hacemos, vamos enseguida y buscamos el celular, ¿no? Los niños y las niñas pueden establecer en este momento comunicación con el afuera y con los otros a través de la tecnología en los tiempos de pandemia, ¿no? Digamos, porque su única comunicación que tenían con las otras personas del afuera era el celular, la tablet, la computadora, tanto para las clases, para charlar con amigos, para charlar con su familia, que no vivían ahí, ¿no? Pero pasaron, por lo tanto, de ser un objeto de uso habitual y cotidiano, regulado por adultos, en el mejor de los casos, ¿no?, a ser un objeto de uso intensivo, necesario, vital para seguir aprendiendo y relacionándose con las personas, pero de otro modo. Pero también hay que pensar, ahora que pasamos por ese proceso, estamos de vuelta en los encuentros con los otros, ¿cómo nos vinculamos y de qué lugar nos vinculamos con los otros cuando estuvimos mucho tiempo solamente vinculándonos a través de una pantalla, ¿no? ¿Qué cosas nos dejó la pandemia, efectos que nos dejaron? Y sobre todo pensar en los niños, cómo de hecho dificultó el proceso de su aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, veo muchas dificultades en las aulas y muchas de estas dificultades tienen que ver con retrasos significativos anteriores de aprendizajes que no se han podido lograr, ¿no? Y que se fueron arrastrando, porque no es que se paró todo. Dijo, no, volvamos cuando tengamos que volver. Se siguió aprendiendo y siguió pasando el tiempo, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos estudiantes de quinto grado, cuarto, que no saben leer, que no saben escribir, porque nunca se paró y se determinó si los procesos, cuando se volvió, si los procesos realmente fueron adquiridos o los damos por sabidos con el uso, ¿no? Porque lo veo conectado y entrega más o menos la tarea, y todo lo que conllevó ese caos, ¿no? Que fue crítico para la salud mental de todas las personas, es decir, ¿no? Porque todas se tuvieron que reacomodar, estaban en casa con los hijos, con el trabajo, la computadora, que le prestó uno, que le prestó al otro, ¿no? Los tiempos de demanda, altas horas también de desvelo, fue sin dudas un proceso que marcó la historia del mundo entero, ¿no? Y obviamente no pasó sin dejar secuelas. Bueno, la segunda paradoja es la de habilitar y regular, porque las pantallas que intentaban regular los adultos, ¿no?, en el uso, son las que ahora en ese tiempo se promovieron para que los niños aprendan y se comuniquen, ¿no? Si en un momento los adultos ponían el límite del uso de la pantalla, en el momento de la pandemia, ¿no?, casi que se obligaba a los niños a sentate, conectate para tener tu clase. Ahora, si muchos de estos niños, obviamente, y adolescentes, inclusive adultos también, ¿no?, utilizaban la tecnología como un medio lúdico, como un medio de distracción, y al ser lúdico es placentero, llamémosle las redes sociales, los juegos, ¿no? No es lo mismo sentarse por placer que sentarse por obligación, ¿no? Digamos, muchos de estos niños que pasaban horas por ahí jugando un videojuego en una pantalla, cuando había que sentarse para tomar una clase, se negaban, ¿no? Protestaban o se levantaban a cada rato, porque ya
la psiquis, el cuerpo, las emociones, todo el ser se predispone de otra manera, porque no hay un goce en el uso que le voy a dar a la pantalla, ¿no? Cuando las personas utilizaban para trabajar, hay trabajos que, no sé, mi trabajo a mí me gusta, yo doy clase virtual hace muchos años y más allá de la pandemia, digo, ¿no? Y a mí me gusta esta manera por ahí única de conectarme con las personas, ¿no? Pero porque me gusta mi trabajo, pero hay otras personas que el trabajo era totalmente distinto y que obviamente el uso de la computadora los afectó también. Y aprender, ¿no? Porque hay muchas cosas que al ser todo virtual se tuvo que reaprender a utilizar la pantalla, ¿no? Entonces, sería preciso hacer también una diferencia en cuanto a la finalidad del uso de las pantallas, ¿no? Esto que decía, no es lo mismo mirar un video, jugar, que participar de una clase por vía Zoom. Entonces, muchos niños o niñas pequeños, aún con posibilidades de cierto funcionamiento autónomo de sus cuerpos, se resistían a estar enfrente de las pantallas, ¿no? Se fastidiaban, agotaban y demás. Entonces, acá aparece esta paradoja de habilitar y regular, ¿no? Porque regulábamos en cierto momento y después fue todo, ¿no? Sentate, hace la tarea enfrente de la computadora. Iba a decir algo más de esta paradoja y se me pasó. Bueno, la tercera paradoja es de democratización y desigualdad, porque se ofertaba, ¿no?, la posibilidad de comunicación vía pantalla, pero no todos los niños y niñas podían participar de esto. Es decir, no en todas las familias había, ¿no?, la posibilidad de tener un medio de comunicación virtual con los otros. O a lo mejor contaban con un teléfono y eran muchas personas, todos con distintos horarios, o a lo mejor inclusive en el mismo horario, ¿no? Entonces, ahí se vieron los procesos de desigualdad. Quienes pudieron medianamente aprender, ¿no? Y quienes quedaron por fuera del sistema educativo también, ¿no? Debido a que no tenían esto. Imagínense que no hablaban con nadie, salvo con las personas que convivían. Los que no tenían acceso a tener un teléfono, ¿no? Bueno, algún aparato tecnológico, no tenían tampoco contacto con el afuera. El único contacto era con los miembros de la propia familia, ¿no? Bueno, y acá se vio bien esto de desigualdad y democratización. Por eso hay niños y niñas que no cuentan en su proceso de corporización con saberes y habilidades necesarias para comunicarse a través de la tecnología, o no han podido construir tampoco imágenes unificadas de su cuerpo, que de alguna manera, si uno tiene una imagen bien definida, ¿no?, una imagen corporizada, le permite interpretar a grosso modo, diríamos, el espacio de la virtualidad como exterior a su corporeidad, y poder distinguir y poder tomar una distancia óptima del uso de la tecnología. No es parte de mí, no es parte de mi cuerpo. Un niño que tiene bien, ¿se acuerdan que hablamos de la cartografía, ¿no? Que Cammels hablaba del cuerpo como un mapa que tenía límites, estos límites que hace mención Cammels a este recorrido cartográfico, como un mapa, hace referencia a los límites de nuestro propio cuerpo, en nuestra conformidad, ¿sí? Nuestra corporeidad tiene límites que bordean nuestra imagen corporal. Y muchas veces, ¿se acuerdan que yo al principio les decía de este niño que decía que veía gente muerta y empezaba a disparar como si tuviera un arma, ¿no? Simbolizaba que tenía un arma y empezaba a disparar y demás. Este niño que yo dije se mimetizó con el juego, tiene que ver con esto. Si no tiene estos límites bien definidos acerca de su propia imagen, no puede distinguir el exterior del interior, ¿no? Él parecía que era parte de ese juego, que todas esas situaciones, él estaba en esas situaciones y no podía, no es que vive en una irrealidad,
¿no? Como rozando con una esquizofrenia, pero sí era tan profunda su unión, ¿no? A través de este uso, o de este abuso, podríamos decir, del videojuego, que no podía alejarse y determinar, bueno, este soy yo, este es un juego, termina el juego y termina ese mundo virtual, ahí en el juego, ¿sí? Después tenemos otra paradoja, que es la presencia-ausencia de disponibilidad corporal de los y las adultas que están en situación de crianza, ¿no? Que estuvieron y que siguen estando, porque si bien fue intensivo el uso de la tecnología en ese tiempo, hoy también sigue siendo intensivo, ¿no? A lo mejor las clases ahora se presentan de modo presencial, pero sin embargo conozco instituciones que utilizan para sus clases presenciales igual una plataforma de una editorial. No da más los manuales, ¿no? Sino que vos abonás esa plataforma y los estudiantes tienen que entrar en la plataforma solos, se supone, ¿no? Que tienen que entrar solos, buscar el material, hacer las actividades, ¿no? Y subir la tarea en esa plataforma. Niños, estamos hablando de niños, porque medianamente los adultos con un trayecto recorrido, y aunque cuesta, porque yo estudié en la pandemia, ahí mitad y mitad, y me costó mucho adaptarme a la plataforma de la universidad, ¿no? De buscar, de encontrar, de ver, bueno, cómo podía bajar un material, de poder comunicarme si necesitaba algo, ¿no? Cuesta ese aprendizaje. Imagínense los niños, ¿no? Y digo, ¿cuál es el objetivo de estas escuelas que fomentan todavía el uso de, por ejemplo, esta tecnología sin aprendizaje previo? Porque en realidad nadie se tomó como la molestia siquiera de ir a la sala de computación y enseñarles cómo se utiliza la plataforma, dónde deben ingresar, el usuario, bueno, cómo subir las cosas, cómo buscar el material y demás cuestiones, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje o el concepto de enseñanza que tienen estas escuelas, ¿no? Promulgando el uso intensivo que no lo utilizan en realidad, de las plataformas, sin el libro físico, ¿no? Bueno, y hablando, bueno, ahora se va a cortar, así que volvemos a ingresar para la cuarta paradoja, ¿sí?